Como quien esperamos lleguen los más retrasados, a sugerencia del doctor Tajam, vamos a pasar un pequeño video sobre una reunión de uno de los organismos de OEA, bien, en donde especialmente nuestros representantes descollaron aparentemente en su participación. Álvaro está preparando, no sé si lo tiene. Y bueno, trata de no perder tiempo, que tenemos una larga jornada. Moción de orden. Yo me opongo a la aprobación del orden del día. Bueno, prestemos atención. Ajá. Tiene la palabra. Muchas gracias, embajador. Vamos a someter entonces a votación la propuesta de Venezuela, respaldada por Nicaragua y Bolivia, de no aprobar el orden del día. Tiene la palabra Venezuela y luego Bolivia. Venezuela ha solicitado que se someta a votación la aprobación del orden del día. Yo le agradezco que haya aclarado, porque acaba de decir en su intervención anterior que usted proponía no aprobar. Una cosa es no aprobar el orden del día y otra cosa es aprobar el orden del día. Por favor, aclárelo para... Venezuela solicita que se someta a votación la aprobación del orden del día. Muy bien. Queda claro para todos, las traducciones quedan claras. Vamos a proceder a la votación del orden del día. Necesitamos aclarar un poco lo que estamos votando, porque si bien lo que corresponde es que la presidencia someta a votación la aprobación del orden del día, tanto Venezuela y Nicaragua y Bolivia hemos expresado claramente que nosotros rechazamos el orden del día que se tiene en este momento. Por lo tanto, lo que la presidencia tiene que hacer es efectivamente someter a votación la aprobación del orden del día, pero esa no es la propuesta ni de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de Bolivia, sino nuestra propuesta es rechazar justamente esa aprobación. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ya que entre las tres delegaciones tienen una diferencia, digamos, de concepción, vamos a hacer lo que se dice, utilizando la terminología anglosajona, vamos a hacer un ruling. Vamos a proceder a votar en torno a la aprobación del orden del día. Los que estén a favor de aprobar el orden del día dirán que sí. Los que no estén a favor de aprobar el orden del día dirán que no. Y le vamos a dar la palabra para un sí o un no a las distintas delegaciones en este mecanismo democrático de votación. Antigua and Barbuda. Mr. Chairman, forgive me. Normally I don't take very long to grasp things, but... Embajador, estamos votando. No, I just want to understand what I'm voting on. Oh my God. And you can appeal to God if you like, sir, but I still would like to know what I'm voting on. Dear sir, we are voting whether to
approve, adopt, no sé cómo se dice, la agenda del día. Today's agenda as it stands in your screen. Okay. If you are in favor of that agenda, you say yes. If you are against, no. Fine. And in casting that vote, am I allowed to speak or just say yes or no? Oh my God. Bueno, más o menos. Parece un diálogo de sordos y ese no es lo preocupante. Álvaro, fíjate, reunión de Batman del Mercosur. Creo que tiene un paralelo en YouTube de Batman del Mercosur. Sí. Creo que tiene un paralelo con lo que han visto, ¿no? A ver, vean este ahora y digan si no lo ven parecido. Che, ¿a ustedes también les dieron de esta? Este me dio a mí. ¿Vos sabés que esta yo agarro? Yo ya en el año pasado, cuando fue en el Uruguay, que le hicimos la hicieron en Fraivento esto, Claro. porque no existía el Mercosur. Acá esto, Sí. ¿sabés qué hago? Sí, leo. ¿Ves? En esta parte de acá, ¿Dónde la grabó? le pego acá una calcamonía y por ejemplo te viene un cumpleaños, te viene un fin de año y no tenés que regalar, ¿sabés qué? Queda como un duque. También el dino, también. Guarda que abro. Ahí está, viva Perón, viva Perón. ¡Viva Perón! ¿Y dónde tenés la baticueva allá en Uruguay? Porque yo a veces paso, viste, tomo el buque. Fraivento. Yo, Mariscal de Tigarribia. Mariscal de Tibarribia. Ese, la paticueva, ese. Vos tenés que ir derechito por ahí y te metés por Te queda como 7, 8 kilómetros, ¿no? Te queda lindo, ¿De Asunción? Con la bicicleta llegás. Rápidamente. A ver, hijos míos, empieza la batirreunión. Vamos, por favor, ya han comido bastante. Uy, el patriarca de los pájaros. Sí, el gordo se comió todo el Batman este. Yo no comí nada. Vos te engarota. Por acá, por A usted no es garoto. Usted le dice Héctor Alterio. Nos están esperando afuera Confederación. ¿Con? Confederación. ¿Qué es confederación? A Confederación. Con Fer fuimos a comer un asado. Es la pluralidad del Batman, ¿no? No, pibe. Esta es una reunión solo de Batmanes. Hasta acá llega mi amor. Te sentás ahí y después, si te permiten, entras. Si no, no. Me hago capo. Vos quedate acá, cuidá los saladitos. No me vayas a tomar champán que después te tengo que llevar en pedo y tengo que ir con tu vieja. Permiso, voy a hacer una alusión a lo que se hablara en la última reunión del año 1989 en Aldo Bonzi, en donde se habló con los otros compañeros de las 62 organizaciones, en cual, junto con el permiso que nos diera en su momento el senador Martiarena, le hicimos llegar un petitorio al Batman, la Batman International, para que de esa manera subsidiara la cantidad de fondos que nosotros necesitamos para las pequeñas necesidades que tienen los Batmanes del Mercosur, como en el caso del compañero aquí presente del Paraguay, que tiene un problema que va a pasar a explicar. Efectivamente, yo quería antes nada que saludarle a todos ustedes calurosamente y transmitirme de Robin también el saludo, ¿no? Igualmente. Nosotros tenemos muchos problemas con la calor allá, un decir, porque esta pilcha es más calurosa que ninguno nos aguanta nada esto, ¿viste? Vos tenés eso y que en el Chaco paraguayo, por ejemplo, si vos tenés problemas, ese no le aguanta ni lagartijas, nada, no te aguanta ese yo quería decir más que nada, ¿viste? Y después es incómodo para ir a hacer la compra, la chispa, ¿viste? No podés tampoco. De la misma manera queremos hacerle saber que los problemas del compañero uruguayo, el cual... Señor presidente, hay un tipo vestido medio de payaso ahí que quiere entrar. Mirá. Hello. Good evening. I would please ask you to keep your voices down. We are having our reunion next door. I would appreciate that. No te entendí lo que vos me dijiste. I said to keep your voices down.
De esta manera... Usted está un derecho, cuñata, y por andar con mechipa por tu casa. De esta manera te van a mudar. ¿Por qué no te mandás a mudar, gringo de mierda? No hay ningún derecho, estamos haciendo... Estamos haciendo... ¡Tomátela, muerto! ¡Anda, extraterrestre del orto, anda! Anda con sopa para Homosexuality. Les pido, por favor, que sepamos otra vez de nuevo. Bueno, ya más o menos han visto que medio parecida a la reunión de OEA que habíamos visto recién. Ahora vamos a volver a la realidad. ¿Se acuerdan lo que quedamos en la clase anterior? Nadie contesta nada, nadie se acuerda. ¿Qué habíamos visto sobre interpretación? Vamos, que si nos arrancamos con esto no entendemos nada del curso. Le digo las que me acuerdo. Hablando de interpretación, habíamos empezado con preguntas, que era con qué interpretamos, para qué interpretamos, quién interpreta, creo que era la otra, y qué es interpretar al final. Sí. Creo que esas eran las 4 preguntas. Después he hablado sobre la Convención de Viena y la interpretación de los tratados. También he hecho alusión al artículo 29 del Pacto de San José de Costa Rica, de cómo deberíamos interpretar la misma convención. Y lo último, como yo me he retirado temprano, he visto en clase, digamos, lo que ha subido Álvaro, era respecto de con qué interpretábamos, y empezaba a hablar de los métodos. Y de los métodos... Pero previamente habíamos hablado del Estado de Derecho legal, sí, y el Estado de Derecho constitucional. Cómo se interpretaba en una y si cómo en estábamos otra. en el Estado de Derecho legal, íbamos directamente a la ley sin importarnos nada. Tal cual. Y creo que aquí todavía muchos jueces y muchos juzgados siguen en el Estado de Derecho legal. En cambio, si estamos en un Estado de Derecho constitucional, como lo estamos con la Constitución de 1994, tenemos indefectiblemente, habíamos hecho también la distinción entre reglas y principios, ¿se acuerdan? Y decíamos que la interpretación más cabía a las reglas que a los principios, por la naturaleza de cada uno de ellos, pero teníamos que seguir este procedimiento sí o sí. Primero determinar si en el caso que íbamos a fijar de la litis que se trata, involucran o no derechos humanos, garantizados por la Constitución o por los tratados. Obviamente, bueno, sí, todos los derechos son derechos humanos, sobre todo los que se judicializan, pero hablamos en cuanto a una afectación grave, como que se debe, conforme la doctrina de la Corte Interamericana, hacer una revisión ex oficio, inclusive. Cuando sobre todo hay grupos vulnerables en el medio, después de determinar eso, si vemos que hay, identificamos qué normas de derechos humanos pueden estar involucradas, y después empezamos ya los alcances normativos, porque el Estado de Derecho constitucional implica una nueva relación del derecho interno y el derecho internacional, no mirando como confrontación ni invasión, sino acuérdense que es la misma interpretación que se da en el contexto internacional, incluso por la Corte Interamericana, habla que hay una subsidiariedad del derecho internacional. Mientras la solución está en el derecho interno, nos manejamos con derecho interno. Mientras la norma, aunque sea de menor jerarquía, sea la que más protege el principio pro homine, la dignidad de la persona humana,
rige la mejor norma, que puede ser hasta, decíamos, una ordenanza municipal, dado el caso. Bien, pase Álvaro. ¿Cuáles eran las directivas que tenemos en la Constitución? El artículo 14, ¿por qué? Porque ahí está una serie de catálogos de derechos, además de los otros, el tema del punto de esos derechos, hasta qué punto las leyes que reglamentan el ejercicio de esos derechos pueden restringirlos. Acuérdese que la ley, en una palabra, y en muchos casos, más que otorgar, impone. La Constitución da un derecho a la libertad en distintas facetas, ambulatoria, de conciencia, de religión, de expresión, mientras la ley que se refiere al artículo 28 no pone un límite, ese derecho no tiene techo. Ahora, está claro y está en el contexto internacional, en la costumbre internacional, en la interpretación de los tribunales internacionales y nacionales de corte, que por más derecho fundamental, ningún derecho fundamental es absoluto. Si no, viviríamos en un caos, porque habría una interferencia entre ese derecho absoluto de A con el de B, C, D y todos, y ¿qué pasaría? Sí, si lo damos globalmente, ¿no? Por eso hablamos del artículo 28. Ahora, para que no se produzca esa colisión y superposición, está la ley, pero la ley también no se tiene que pasar de largo para el otro lado, que para dejarlo a B le desconozca todo a A. Y el artículo 28 es muy claro. Dice que no se puede suprimir el derecho. Eso quiere decir que hay un límite a la libertad. Y bueno, ¿ustedes cuáles son los límites al derecho a la libertad ambulatoria que la Constitución admite? ¿Cuándo? Cuando se quebranta alguna norma penal, pero a su vez esa norma penal que restringe el derecho a la libertad ambulatoria, en caso de que se dé el deber ser de la norma, de la regla, sea razonable, proporcional y que no lo anule en su totalidad. Por eso se habla que si la prisión perpetua fuera perpetua, podría llegar a aniquilar el derecho. Bien, y lo incorporamos al 7522 porque es parte de la nueva Constitución, que antes del 94 no estaba incorporada. Pasemos. Entonces, eso es lo mandatario, una vez que tenemos el expediente en la mano, o el caso, si no hay expediente. Y después que pasamos ese gran estándar, llegamos a qué criterios vamos a emplear. Hay variados. Linares Quintana decía, sobre todo cuando había que hacer interpretación constitucional,
que al intérprete no hay que exigirle un solo método o una sola técnica, no sea como fórmulas matemáticas, sino que al contrario, tenía que él, conforme al caso, seleccionar aquellas que le sirvan para que los enunciados constitucionales sean lo más efectivos posibles. Por eso él estaba en contra de que se le diga, esto tiene una sola interpretación. Bien, y aquí ven ustedes cuáles son los criterios variados que los jueces usamos, sabiendo que lo utilizamos o lo usamos sin darnos cuenta y sin saber que lo usamos. Y vamos a ver ahora cuando lo usamos, sabiendo o no sabiendo de qué se trata cada uno. Y así vamos a dividir grandes grupos de criterios, pautas, principios o guías que tenemos que tener presente cuando queremos desentrañar y asociar el enunciado normativo al enunciado fáctico. Y tenemos el más común, que es el gramatical, la obviedad del texto de la ley. ¿Alguna vez han escuchado esa frase? Cuando la ley es lo suficientemente clara, dice el criterio gramatical, hay que estar a la obviedad de su texto. Y obviamente, si estamos a la obviedad del texto, estamos al lenguaje que lo ha empleado ¿quién? El que lo ha creado, el legislador. Después hay un criterio semántico. ¿Se acuerdan que era la semántica? ¿Ven qué importancia va a tener el plano lingüístico después? Semántica se refiere a la representación de un signo en general. Si yo hablo, y les hablo a ustedes en este momento a través del lenguaje, mis palabras en ustedes, además de la gramaticalidad textual de lo que digo, voy a utilizarla dentro de una esfera contextual. Y esa esfera contextual, a la representación que ustedes van a tener en su psiquis de lo que escuchan, quizás no coincida muchas veces con la gramaticalidad del texto. Entonces ya no es lo mismo y vamos al contexto más que al texto normativo en que se encuentra inserto el enunciado. Y ese contexto puede ser sistemático. ¿Cuándo? ¿Cuándo hablamos de sistemático? Se ve que no me llevan el apunte cuando vienen aquí. ¿Dentro de qué sistema está incorporado? Si vemos un texto dentro de un título o un capítulo, lo vamos a ver dentro de ese título o capítulo, eso le va a dar un contexto normativo. Quizás ese mismo texto en otro capítulo normativo puede ser similar, tiene otro tipo de significación, de semántica. Ahora bien, también va a jugar otro contexto importante.
¿qué contexto importante también va a jugar? El fáctico. Porque todo esto lo estamos haciendo porque tenemos un caso. Y el caso es una cuestión de hecho, que también va a haber medio que encorsetar. Eso sería un criterio más de tipo sistemático, que va a guiar a través de una semántica de representación. Y después se habla de otros criterios, de estos tres grandes grupos que vemos ahora, porque después vamos a ver cómo dentro de esos grupos, cómo también se van dividiendo, los funcional. ¿Cuál sería el funcional? El teleológico, el finalista, puede ser también. ¿Por qué? Vamos a ver a qué apunta, qué es lo que ha querido esa norma. El objeto y fin. Que no así dice el doctor Taján en la Convención de Viena sobre los tratados de la Instrucción, el objeto y fin del tratado, una impresión que tienda a la realización del objeto y fin. Bien, pasemos, Álvaro. No pasemos nada. Micrófono. No, no me queda claro la diferencia entre criterio gramatical y criterio semántico. Lo gramático Semántico, decimos no. el lenguaje utilizado. El gramatical es lo que lees, lo que sería como cuando vos traduces un texto en otro idioma, y muchas veces los que manejan dos idiomas decimos, el equivalente en español de esta palabra es este, y el significado y la frase nada que ver con la que realmente tienen ese idioma. Muchas veces, si vos te guías del texto y la significación ordinaria del texto, no va a tener relación con el contexto que el sistemático aborda. Y ese contexto te va a dar la representación de una semántica, como les decía recién, mis palabras pueden decir una cosa si vamos al enunciado textual, gramatical. Eso va a dar una representación, quizás muchas veces no varíe mucho, pero en otras sí puede variar. En otras sí puede variar, porque si estamos hablando de niños dentro de una legislación que habla de los niños, quizás vamos a tener que tener otra mirada, o si hablamos también, y después cuando veamos el caso en concreto, tengamos que tener otra. No sé si hasta ahí más o menos responde. Parece que no. Bueno, ya lo vamos a ver a medida que pasemos, ya ibas a entender. Pasemos este cuadrito más o menos, porque todo se va a basar en la argumentación que vamos a tener que dar de esa interpretación. ¿Qué decíamos? ¿Para quién hacemos la interpretación? ¿Solamente para nosotros? ¿Para la ley? No, la ley es lo que estamos interpretando. Lo tenemos que volcar después y hacer una resolución, en un decreto, en lo que sea, para un tercero, partes, sociedad. Entonces, con el gramatical, vamos a ver nada más que la obviedad del texto y vamos a poder interpretar lo que es el texto y lo que es, a contrario, argumento.
si lo miramos de lo argumentativo. No decimos nosotros muchas veces, la ley dice que fulano está autorizado a realizar tal acto, pero fulano, si lo hace sutano, como dice que fulano, por el contrario, no, porque no está comprendido en la ley. Ese sería, desde una interpretación gramatical del texto, a contrario, el famoso a contrario sensu. ¿No lo han usado nunca? Bueno, ahí está. Entonces, cuando ustedes hablan el contrario sensu, por lo general, están valiéndose de una argumentación gramatical, a contrario del texto de la ley. Siempre está vinculado a lo que decimos, a lo que es la constancia terminológica, lo que es el significado del término del lenguaje común, por lo general, vinculado a lo que dice el diccionario, puede decir así, en cuanto a su significación. Ahora, el sistémico también va a usar la semántica, pero en sentido estricto. Y ahí vamos a ir eliminando algunas cosas y sumando otras. Hablamos a rúbrica y no redundancia, es decir, vamos a ir eliminando cuestiones en donde en un mismo sistema parece que la ley se repite. No va a haber dos artículos que digan lo mismo, pues ¿cuál sería el fin útil? Entonces, cuando veamos dos enunciados normativos que pueden parecer sinónimos, tenemos que partir de que no lo son. De algo pueden ser parecidos, pero no iguales, salvo que esa ley haya venido con un defecto legislativo, que sí puede pasar también. Muchas veces sale la ley y sale con un error legislativo porque la ha pasado justo y todos han levantado la mano sin mirar. Acá, Álvaro, deja el teléfono, pide el micrófono. Puede pasar también eso. Sí, es muy común que nuestros legisladores incurran a veces en error, sancionan leyes que tienen cuestiones de fondo con cuestiones procesales. La 26773 de riesgo del trabajo tiene cuestiones que hacen al fondo del tema de las indemnizaciones, pero también ponen cuestiones procesales que se contradicen con los mismos artículos anteriores. Y ya hubo en el pasado otras leyes, no me acuerdo cuál era, una ley laboral que tenía cuestiones de procedimiento mezcladas con cuestiones de fondo. Entonces, sí, es posible que una ley sea contradictoria en sí misma. En la práctica se ve. Bien. Y otro elemento fundamental, otro principio que tiene el sistémico, porque estamos hablando dentro de un contexto de un sistema normativo, es el principio de coherencia. ¿Qué nos dice el principio de coherencia? Cuando nosotros en el lenguaje común discutimos con alguien y lo que escuchamos nos parece algo, bueno, ¿qué quiere decir incoherente? Que no hay una lógica. Bueno, entonces tenemos que buscar esa coherencia. Hay una coherencia normativa dentro del sistema
y una coherencia narrativa o fáctica. El que hace esta distinción es Neil McCormick. ¿Me han escuchado nombrar alguna vez? Ahora lo van a empezar a escuchar más. Neil McCormick hablaba del principio de coherencia interpretativo y decía que había que respetar las dos líneas, la coherencia normativa, es decir, que dentro de ese sistema no se vean como enunciados estancos, sino cada uno va sosteniendo a otro. Muchas veces van a escuchar la frase, y que en el juego armónico del artículo 24 con el 28, le estamos buscando la coherencia de esos dos enunciados normativos. Y muchas veces para encontrar esa coherencia, no necesariamente vamos a coincidir con lo gramatical. Porque si nos ceñimos a los dos a lo gramatical, parecería que están hablando de cosas distintas que no tienen ningún punto de conexión. Entonces, hablar del principio de coherencia normativo es hablar de encontrar qué vínculo hay entre eso o esos enunciados dentro del mismo sistema para que sea algo coherente la solución que proponga. Y a su vez también tendrá que jugar la coherencia narrativa, vinculado a lo fáctico, que es a donde se va a aplicar. No sé si estrene, pero eso es más de tribunales, pero puede haber, y muchas veces va a haber, y en la medida de que no hayan estado lúcidos los legisladores, más problemas vamos a tener los intérpretes, porque vamos a tener que buscar nosotros de qué modo lo que aquí bien decía y que lo ha comprobado personalmente en alguna legislación laboral el doctor Cuellar, a veces vienen mal los textos y parecen contradictorios. Entonces, bueno, como el texto es contradictorio, yo juez digo, renuncio a dar solución al caso, porque es un caso oscuro, porque la norma me dice A y B a la vez, no cumple con los principios de no contradicción, o los principios de tercero excluido, o el que fuera, o de identidad. Entonces, como es oscuro, no voy a resolver el tema hasta que el legislador lo aclare. ¿Podemos hacer eso? Nos rascan al otro día, ¿no? Aunque bueno, algunos no, pero bueno. Eso es más o menos, estamos hablando porque si hablo más en profundidad vamos a ir a lo que es el resto de la clase. Y siempre nos quedamos cortos con el tiempo. Y después ya tenemos el funcional que hablábamos, que es otra herramienta que podemos echar mano. Si lo gramatical no me alcanza, lo sistemático no me alcanza, entonces vamos a ver si esa coherencia que tiene que estar en todo, a pesar que lo he puesto ahí, la vinculamos porque una ley tiene que tener una finalidad. Y el acto interpretativo que estoy realizando también tiene que tener una finalidad. Entonces vamos a tratar de buscar cuál es la forma de cumplir lo que dentro de ese sistema quiere la ley. Será la voluntad del legislador, será según la escuela de derecho que uno le crea que le va a dar la mejor respuesta al caso,
Vamos a buscar cuál es la finalidad. Ahora, ¿cómo descubro cuál es la finalidad para la cual ha sido creado ese enunciado normativo? ¿A qué voy a apelar? A un criterio histórico. ¿En qué contexto esa norma ha sido dictada? Y muchas veces, ¿a dónde nos vamos para ver por qué ha salido ese producto? A la discusión que se dio en el Congreso, en la legislatura. Vemos la exposición de motivos, si es que quien ha tenido la iniciativa la ha mandado con una expresión de motivos, y quizás ahí surja al tiempo de su dictado el por qué fue necesario dictar esa norma. Vamos a ver también si podemos desentrañar qué aspectos en lo psicológico dentro de la conducta ha sido también que lo han generado, o pragmático, cuál ha sido la cuestión práctica, si hay una cuestión práctica para dar una solución a una cuestión de un modo más concreto. Y ahí sí vamos a tener que pensarlo a través, ustedes ya saben, porque hemos pasado lo que son los principios lógicos, buscando reducir, ¿qué cosa? Una conclusión que lleve al absurdo. Busquemos reducción al absurdo, y a su vez, también, a veces, apelamos a un criterio de autoridad. Si en esa elaboración, porque se trata de arreglar una prueba científica, no han sido abogados nomás los que han intervenido, si ha habido aportes de científicos, no, en la ley hablo, o de personas que tienen autoridad como para decir, para hablar de ese tema o de esa especialidad. Bien. Y para todos los tres grandes grupos de métodos interpretativos, podemos utilizar herramientas complementarias que ahí están expuestas. Lo analógico, que ustedes pueden, en los casos que se puede, si no lo encuentro por el derecho, lo encuentro por lo parecido. ¿Cuántas veces hacemos extensión por analogía de norma o de hecho? Pero ¿qué pasa en materia penal? Los penaleros, como decía, ¿se puede? No, porque rompemos con el tipo estricto, el principio de legalidad. Podemos también, la mirada que nos ponemos, el sentido general, el público y notorio, como es el uso, garantista, si nos interesa garantizar lo que son los derechos fundamentales. Aquí está la discusión. Bueno, hoy tenemos, como siempre, la grieta en Argentina, y se le tilda a aquel que es garantista como que fuera el de la puerta giratoria, que tanto se habla hoy. Pero a veces son discusiones que se parten de enunciados no tan verdaderos. Y si partimos de falacia, obviamente terminamos hablando de cualquier cosa, y a veces la gente está ávida de escuchar algo porque pasa algo y compra, y a veces las soluciones que parece que es lo que queremos escuchar terminan siendo catastróficas. Si no, veamos la historia. ¿Qué pasó cuando en Alemania había una economía mala, la gente estaba desesperada?
Vino alguien y les dijo, aquí el problema es este, y la gente creyó. Eliminémoslo a esto a ver que se termina el problema. Y miren lo que pasó con Alemania después. ¿Y qué pasó con el respeto a la dignidad humana? Contexto. Yo no digo que esté bien ni esté mal, solamente digo. ¿Se acuerdan cuando fue el tema del trágico de este chico Bloomberg? Y se modificaron un montón de cuestiones. Y han pasado 10 años fácil. Y todas esas restricciones y medidas y cosas, ¿qué solución nos dio? ¿Estamos mejor o peor? No ha mejorado lo que decía que iba a mejorar esa ley, pero sí produjo mayores daños en cuanto a las garantías constitucionales y convencionales. Y seguimos igual y todavía decimos, estamos mal. Vamos a darle más. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Bien, y ahí hablamos de la equidad también. Es lo mismo equidad que justicia. ¿Por qué? A ver, aquí... no es de aquí. ¿Es lo mismo equidad que justicia? No. Dependiendo. Hablamos de la igualdad formal y la igualdad material. La equidad más bien está dada con quién. A veces, para encontrar la igualdad material, tengo en cierto modo que quebrar la igualdad formal. ¿Y quién se anima a distinguirme qué es igualdad formal e igualdad material? Allá. Muchas veces una resolución judicial justa no es equitativa. Aristóteles decía que la equidad es la flexión de la justicia, en el caso concreto y dadas las circunstancias. Hace muchos años, en el año 1990, la comunidad homosexual argentina, la Corte dicta un fallo, dice, cuando habla del tratamiento, porque querían personalidad jurídica, decía que dar a los iguales, o sea, de dar desigual a los iguales es igual que dar desigual a los iguales. Era un juego de palabras en donde decía que no eran iguales, pero con el criterio de equidad se flexibilizó la situación y luego se otorgó personalidad jurídica a la comunidad, el famoso CHA, Comunidad Homosexual Argentina. Bien, ahí el doctor Lucatelli ha ido dando con la respuesta. Si vemos solamente la igualdad formal, es aquella que tenemos que ser iguales. Yo soy ciudadano y cualquiera de ustedes somos ciudadanos, punto. Tenemos igual derecho, como todo tiene que ser igual, las mismas oportunidades, las mismas. Entonces, como tenemos los mismos derechos, yo puedo reclamar, sin ser abogado, que tengo derecho a concursar para ser juez. Eso sería una igualdad formal. Porque yo también tengo los mismos derechos que cualquier ciudadano. Tranquila. Ahora,
capaz que resuelvan mejor las cosas, quién sabe. Pero y si ahora ponemos el jurado, vamos a tener ese tipo de jueces. Pero la material habla de la igualdad de iguales. Y en iguales circunstancias. ¿Se acuerda cuando hablábamos que no es lo mismo ponerlo en un plano a una persona que tiene una discapacidad y otra que no la tiene para acceder a la idoneidad que habla la Constitución para los cargos públicos, sino desde la mirada de la igualdad formal, yo diría, ¿por qué tienen un cupo y yo no lo tengo? Y para poder llegar a la igualdad material, tengo que apelar a principios de qué tipo? De equidad, de equilibrar. La equidad es equilibrar, es decir, como Estado tengo la obligación de esa desigualdad natural, tratar de equilibrarla para que sí podamos hablar de una verdadera y material igualdad. Pero vamos a echar mano a un principio de equidad para poder detectar. Y se puede dar desde la legislación, desde la resolución de un caso. Nosotros vemos a veces desde la ilegalidad, como decía recién el doctor, una sentencia legal no necesariamente va a ser equitativa. Por estas cuestiones, y vemos a diario. Entonces podremos decir que es justa desde lo legal, pero injusta desde lo equitativo. Por eso, cuando ustedes hagan posgrado de Derecho, el que hagan en algún momento le van a preguntar qué diferencia hay entre equidad y justicia. Y tienen que tener bien claro la semántica representativa de qué es una y qué es otra. Y para que les sea más clarito todavía, y lo explique mejor que el profesor Jugdar, leamos un librito chiquito de Aristóteles, que le escribió a su hijo, Ética Nicómaco. Ahí es donde desarrolla magistralmente el concepto de equidad. Creo que en internet está libre ahí para bajarlo. Bien. Bueno, pero acótelo con micrófono, que yo soy sordo. Usted mencionaba la equidad cuando se viene por vía legislativa, ¿no? Yo estaba viendo un poco la ley de cupo femenino que se aprobó en la provincia de Buenos Aires, que garantiza un piso mínimo del 50% de mujeres en las listas partidarias. Entonces yo digo, si hay un piso mínimo para mujer, la mujer discrimina al hombre, porque el hombre solamente va a poder competir por el 50% y la mujer por el 100%. Entonces a veces en aras de la equidad, esto no es un concepto machista, no se enojen las compañeras. Y justo hoy que está haciendo paro las compañeras, todas de negro, estar aquí les parece muy bien. No es un argumento machista y menos el miércoles negro, pero uno de los argumentos de las diputadas que impulsaron el proyecto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires era eso, facilitar el acceso de las mujeres a los cargos electivos en las listas partidarias. Hoy las listas eran 2 hombres y una mujer tenía que venir, no tenían un 30%. Ahora en la provincia de Buenos Aires 50%. Para su tranquilidad le digo que hay grupos feministas que tampoco están de acuerdo con el cupo, porque dice que el cupo implica que son discriminantes y lo que hay que eliminar es el estereotipo discriminatorio y no tendría que haber cupo. Hay muchos grupos que son feministas
y que dicen que el cupo es un factor más de discriminación, porque están queriendo decir como que la mujer no tiene la capacidad para poder ganarse el cargo. Y el problema no está en eso. El problema está en que todavía el poder está colmado de estereotipos patriarcales históricos, que es lo que debe superarse. Y otros dicen, bueno, pero para poder generar ese cambio cultural, la equidad nos lleva a que tengamos que ponerle el cupo hasta que cambie esa cultura. Esa es la discusión. Y bueno, seguirá el debate. Bueno, pero no nos salgamos. Acá piden allá. Yo no opino nada, yo digo lo que escucho nada más por ahí. Tranquilo, tranquilo. Discutiendo el tema de igualdad, que también nos lleva a la desigualdad, en este caso de la mujer, pero yo lo voy a llevar al tema de la discriminación racial, lo que se llama en la doctrina la acción positiva o acción afirmativa, que es justamente generar desigualdad a propósito en situaciones como estas, en un contexto desigual, para igualar las cuestiones. Tal vez he utilizado mucho la palabra igualdad. Eso exactamente. Pero hay algunos parámetros que se establecen también en las convenciones, creo que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que hay parámetros dentro de los, o sea, que tienen que ser respetados para que esa acción concreta, que se llama acción positiva, no sea discriminatoria. Y uno de los requisitos es la temporalidad. Es decir, que la medida que sea tomada para regularizar una discriminación, una situación de discriminación, sea temporal en el tiempo hasta que se superen las condiciones sociales. Claro, dice, bueno, no quieren entender, no quieren cambiar, se aferran a una cultura que no debe ser porque discrimina, entonces vamos a forzar al cambio. Pero a veces lo forzado, ¿se acuerda que decíamos en los argumentos y en las falacias? No es lo mismo la persuasión que la imposición. Pero son las discusiones que tenemos que darlas. Pasa que aquí no se hablan las cosas. Las cosas hay que debatirlas, hay que buscar foros, no solamente de 50, 60 o 100 personas que podamos estar aquí. En todos lados debe haber esa discusión. Y los medios tienen que implantarla. El Estado democrático habla de que tienen que haber libertad de decirse las cosas. Y la libertad de expresión tiene que ser clara, no es libertad de agresión, de expresión, no de agresión. Bueno, sigamos porque si no nos llegamos nunca, y todavía recién aquí vamos a entrar al primer diapositivo de la clase de hoy, después de este. Bueno, que habíamos hablado de aquí, capaz que la doctora que recién dice que no ha venido muy despierto hoy, puede empezar a ver la distinción. ¿Qué toma como criterio? A ver, que lea la doctora el gramatical. Si se toma como base el lenguaje utilizado por el legislador, es decir, la letra de la ley, cuando ésta es dudosa por indeterminaciones lingüísticas, la decisión jurisdiccional se justificará mediante la utilización de dos tipos de argumentos: el semántico, desentrañando el significado de las palabras del legislador, y el a contrario, si se considera como norma solo lo que dispuso expresamente. Ratione legis stricta, literal, declarativa, filológica, semántica, estricta o textual. Bien, ¿se acuerdan lo que hablábamos recién? ¿Cuáles eran los criterios que podían emplearse dentro de la argumentación gramatical?
Primero la obviedad. Ahora, si no es muy obvia o la redacción no es muy feliz, nos vamos a buscar la semántica que nos da ese texto, qué es lo que nos produce a leer en la cabeza, qué decimos, a ver, ¿qué es lo que buscamos nosotros? El significado. Entonces tratamos de desentrañarlo, y después vemos, bueno, quizás no lo podamos hacer al derecho, como dice la tómbola, el monobingo, ¿cuál es? Lo hacemos al revés. Capaz que no quede claro qué podemos, pero nos pueda quedar claro qué no podemos. Bien, pasemos a la otra diapositiva. ¿Qué tenemos que entender como argumento semántico para desentrañar el significado? Decíamos recién. Entonces, cuando hay indeterminación lingüística, no lo vemos claro al texto, no es obvio el texto, vamos a ver cuál es el significado entonces. Vamos a relacionar las palabras. Quizá la redacción ha venido mal y han puesto una palabra anterior cuando tenía que ser posterior o viceversa. Empezamos a jugar con algunas cuestiones que no se preocupen tanto ahora, porque lo vamos a ver bien profundo en el módulo del plano lingüístico, en el cual vamos a apelar a la semiótica, a la sintáctica y a otras cuestiones propias de lo que es la lingüística. Ese relacionamiento de las palabras quizás nos lleve después a un significado claro que con la composición original no la podemos desentrañar. Pasemos. Pero como nosotros no estamos en una clase de literatura, vamos a llevar estos conceptos desde la dogmática o lo que sería las cuestiones jurídicas. Y ahí, quizás, sabiendo dónde estamos parados, ¿qué pasa? ¿Que toma mate? Podamos tener una mejor interpretación. Quizás esa palabra, en un contexto civil, tenga una significación y que no sea igual o textual en un contexto penal, laboral, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. El mes pasado estaba tomando examen de Derecho Administrativo y se le hace una pregunta a un alumno: ¿qué es el cargo? ¿Cargo? ¿Qué es el cargo? Si uno lo ve desde el punto de vista del empleo público, es la función que ocupa. Y si estamos dentro de los oficios, es el sello de goma que se pone en el papel. Ahí tienen, ¿ves? Ahí tienen una clara indeterminación o vaguedad lingüística que puede verse. Entonces, si nosotros estamos leyendo esto, este cargo, tendríamos que ver a qué está referido, porque lo demás nos va a dar si es el cargo función o el cargo que lo ponen como constancia de presentación. Bien.
Lo mismo, si hablamos desde la biología, hongo va a tener una significación, y si hablamos desde una ciencia física vinculada al empleo de armas nucleares, hongo, ¿qué se les representa a ustedes? Cuando detona una explosión atómica, cuando veíamos las imágenes de Hiroshima. Entonces ven que a veces todo tiene que buscarse la vinculación para desentrañar el verdadero sentido en el cual está empleada esa enunciación normativa. Pasemos. Ahora, muchas veces nos encontramos, como dice ahí, con cuestiones vinculadas a la literatura técnico-jurídica. A ver, ¿cuál me podrían decir ustedes que es una palabra técnico-jurídica? Cuando la norma, claro, o puede decir conforme a autos. No vamos a ir a la playa de estacionamiento. No vamos a buscar la respuesta abriendo la puerta del vehículo. Sabe que nos estamos refiriendo a algo que la literatura técnico-jurídica se refiere por lo general al expediente. ¿Ah? ¿Cómo? El actor, no vamos a ir al cine o al teatro. Eso es las cosas que aquí lo ponemos como elemental, pero que nos hace tener que cuando nosotros razonamos en una interpretación, por eso les digo, esto ustedes lo conocen ahora en cuanto a lo que es el mecanismo, o lo usaban automáticamente, mecánicamente. Bien, pasemos. Total, esto no tiene mayor complejidad. Y a contrario sexo ya lo hemos dicho 1000 veces. Puede que no saquemos de un modo explícito, busquemos lo implícito. Y lo que decíamos al principio, una obligación de un sujeto a falta de disposición expresa se debe excluir la validez de una proposición jurídica diferente que afirme la misma obligación. Podría ser respecto a otro. Si dice en modo taxativo, son estas conductas. Es una enunciación taxativa. Entonces, alguna otra que se quiera filtrar por ahí, que sea análoga, parecida, no. Porque por el contrario, si es taxativo, lo que no está es no. Entonces, eso también es otra cuestión que a diario, dándonos cuenta, estamos abocados en la interpretación. Pasemos, Álvaro. ¿Y cuántas veces nos pasa esto, no? Que tenemos que cuidar no caer en esa interpretación implícita en convertirnos en legisladores y directamente crear un derecho nuevo no legislado. Porque nosotros podemos encontrar en la interpretación algún criterio implícito que entraña al texto normativo. Pero para poder desentrañar ese criterio
implícito, vamos a tener que argumentar bien el porqué y sobre todo buscar el respaldo que demuestre que no estamos reemplazando con otra norma que la estamos creando en el proceso de interpretación, cambiando, y quizás cuando se habla de la costumbre derogó la norma, esa costumbre quizás empezó con alguna interpretación que la reemplazó y que se fue generalizando. ¿Cuántas normas están escritas y no se la considera válida o de aplicable? Porque si no tenemos que mañana empezar a anular todos los juicios penales porque no hay jurado y está en la Constitución. A ver, nunca nadie me ha podido explicar, y muchas veces catedráticos, ¿por qué decimos que el principio de legalidad, el valor del juez natural, es tan rígido? Yo puedo decir sí, pero aquí me juzgó en Santiago del Estero, un juez técnico, y para mí ese juez técnico no es el juez natural, conforme lo que dice la Constitución, que tiene que ser un jurado. Y está escrito desde 1853 a la fecha. Y recién algunas provincias tímidamente lo están incorporando. ¿Cuál es la diferencia? De que si a mí no me juzga el juez penal que me ha tocado, diga, me ha afectado el principio del juez natural. Y no, alguien me puede decir, ¿por qué no? ¿No sería afectar el principio del juez natural constitucional que no me juzgue un jurado, como está en la Constitución? ¿Qué opinan ustedes? Bien, les dejo y después me dicen. Pasemos. ¿Cómo hacemos para llegar al sentido contrario? Primero vemos lo que representa en sentido directo. Juan puede. Eso es, Juan puede, está clarito. Ahora, dice ahí, solamente Juan puede, es el sentido directo. Entonces, ¿Pedro puede? No, porque solamente Juan puede. Al contrario, Pedro no puede. O puede ser al revés. Que diga, Pedro, todos los que se llamen Pedro no pueden. Entonces Juan sí puede. Entonces decimos, bueno, Pedro puede porque solamente está prohibido para los Juan. Eso es más o menos el argumento al contrario, pero siempre cuidando que sea tan claro, así como decimos, de no cambiar o crear un nuevo derecho. Bien, pasemos. Algunos hablan de que hay cierta similitud o es una variante del argumento contrario, lo analógico. Otros dicen que no, porque no hay razonamiento contrario. La analogía se la puede encontrar de los dos modos. Puede ser que la analogía se le encuentre en comparaciones que nos lleve usando un argumento a contrario, como que no, que decían recién. Bueno, ahí está el caso que se prohibió algunos casos, que decíamos, los prohibió a los Juan, o los autorizó a los Juan,
Y estos casos no prohibidos son semejantes de manera especial a algunos casos ya prohibidos de manera expresa. Entonces, la norma puede decir, esto no puede Juan, entonces los Pedros pueden. Pero resulta que después hay otra norma que dice, no, tampoco los Pedros, pero afuera. Entonces ahí no va a funcionar el contrario sensu. ¿No entienden o no entienden nada? ¿O entienden alguito? ¿Ah? Traten de hacer gráficos ahí. Nosotros podemos llegar a contrario sensu a que estos casos no prohibidos, porque lo hacemos a contrario, después son parecidos con algunos casos ya prohibidos de manera expresa. Entonces ahí veremos si se permite o no. Si no, forzamos a que se pueda interpretar un cambio. Entonces, siempre el argumento a contrario es un argumento no legislado por el legislador, aunque puede tener semejanzas en lo accidental, en lo accesorio. En lo esencial no, son diferentes. Y algunos, no mucho, no es tanto en el derecho nuestro, le llaman argumento del silencio o los silencios. ¿Dónde vamos a ver esto? ¿Qué pasa con la reducción de los artículos? ¿Qué pasa? Y aquí voy a emplear algo que escuché del maestro Mosé de Pané cuando definió el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación como el código de los 1500 o más, 2000, de los demás de 1000 silencios, le dice él. Claro, pasar de un sistema civil dentro de una técnica normativa cerrada a una abierta como está ahora, ha generado que se eliminen miles de artículos. Si tomamos el Código Civil antiguo, 4000 y pico, el Código de Comercio, más las leyes anexas, tanto de uno como de otro, y ahora tenemos uno de 2000 y pico. ¿Qué ha pasado? Y si usamos la tablita que viene en la parte final de algunos códigos, vemos que no hay sustitución, no hay sustitución. ¿Qué hacemos? Y algunas de las que no hay sustitución son casos de todos los días. Y vamos a tener que ir, como dice el Código Nuevo, a los usos forenses. ¿Y cuáles eran los usos forenses? El viejo código. O sea que en cierto modo sigue subsistiendo en muchos casos el viejo código. Y ahí es cuando se habla del argumento del silencio. Es que no está derogado. Porque de esa forma está claro que no está derogado. Porque te dice, se debe priorizar los usos de las prácticas forenses. Y si hasta el día antes de que entró en vigencia el nuevo, era el único que se aplicaba. Y como no se contradice con el nuevo, hacemos el texto del artículo 1, si no hay contradicción, a la Constitución y a los tratados de derechos humanos,
tranquilamente esas normas siguen vigentes porque no han sido derogadas. Y es mediante la aplicación del Código Nuevo. No sé si me hago entender. Bien, pasemos, Álvaro. Pasemos a esto. Esto, bueno, ya sabemos de que en caso de silencios, de oscuridad, también sigue vigente como jueces. ¿Qué vamos a decir? Si no decimos lo que decíamos al principio. Bueno, el Código Nuevo no dice nada de esto, y como no dice nada de esto, si yo soy ultrapositivista, el derecho es solamente lo que está normado, entonces todas esas cuestiones han quedado fuera del derecho. Bueno, y eso ya hablamos de los usos. Claro, tranquila, pero eso decíamos recién. Pero si yo soy ultrapositivista, no, porque no está dentro del sistema jurídico normativo. Miren el problema que nos pone si nos ordenamos en una escuela exegética. Pasó a derecho natural un montón de cosas. Toda esta discusión de la teoría del derecho tiene mucha importancia en todo lo que es el derecho actual en Argentina, en toda esta transformación. A mí que me digan, yo voy a seguir aplicando como aplicaba antes las cosas, no me vengan, porque van a hacer cualquier cosa, menos solucionar el tema acorde a la Constitución y a los tratados de derechos humanos. Pasemos, Álvaro. La constancia terminológica. A ver, ¿quién quiere leer? Para que analicemos qué quiere decir el argumento de constancia terminológica. ¿Ve quién levanta la mano? La doctora Casagrande, que nunca le escucho la voz. A ver. Se refiere a los términos que sean conscientes que se ha usado un mismo significado para cada término, usado en un respectivo enunciado normativo. Se considera que el legislador emplea cada término, por lo menos en cada ley o materia, en forma constante, es decir, que con el mismo significado, y si lo denominas diferente, no tiene el mismo, y si lo denomina diferente, no tiene el mismo significado. Bueno, ¿ustedes qué opinan de eso? Por ejemplo, la palabra obligación, cuando la emplea el legislador en la esfera civil, en la esfera de familia, en la esfera laboral, en la esfera penal, ¿es siempre la misma? Y si en alguna usa deber en vez de obligación. Usted cuando empezó la clase, doctor, hablaba de los derechos absolutos. Sí. En la teoría, el libro de la teoría de los derechos reales de López Avalía, él decía que realmente no existe la relación directa entre el hombre y los objetos, sino hay una relación intersubjetiva. El viejo artículo 497 decía del Código Civil que a todo derecho personal le corresponde una obligación personal, pero en la relación real no hay ninguna obligación, sino un deber general de respeto. O sea, no siempre la obligación es igual al deber, porque el deber ahí se vuelve una carga.
y no una obligación, o sea, no hay ni punición por el incumplimiento, sino un deber general de respeto. Por eso, el gran tema hoy de los derechos humanos, que en su individualidad muchos dicen que son absolutos, pero cuando hay una interrelación, ahí pasan el ejercicio a ser regulados. Creo que estamos volviendo de nuevo a los viejos textos de teoría de los derechos reales y los derechos personales, donde usted ha dado el mejor ejemplo. No siempre una obligación es un deber y no siempre un deber es una obligación. Y aquí también ha señalado el colega que a obligación la podemos entender como deuda en alguna fase civil, mientras en otra puede ser entendida como un deber. Es como que sería más concepto más genérico que específico. Y bueno, esto también hay que tener cuidado cuando estamos, acuérdense que todavía estamos dentro de lo que es la interpretación gramatical y las distintas herramientas que podemos utilizar ante un texto vago, ambiguo, poco claro. Pasemos a... Todo eso tenemos que empezar a desentrañar. Otra cosa, que hacen muchos fallos cuando también por ahí no es clara la terminología del texto y dice, y van a ver que según la Real Academia Española, esta expresión significa, y a partir de allí empieza a ver el significado jurídico de esa expresión que está interpretando, de esa norma que está interpretando. Y ahí vamos, se deriva de las palabras que se pretenden interpretar e implica un sentido reconocido como común. No es el técnico jurídico propiamente dicho, basado en las reglas gramaticales y en la sintaxis. Por lo general acudimos a lo que se considera oficial. Nosotros que hablamos español, prácticamente está... No sé si habrá un texto específicamente que así lo diga, la verdad que desconozco, si alguno lo sabe me gustaría lo aclare, pero podríamos decir que es algo universalmente aceptado en el mundo hispano, que el significado lo da lo que oficialmente está reconocido en la página www.rae.es, que es la Real Academia Española de la lengua. Pero, cuando se meten los derechos humanos, hasta la RAE entra en crisis, porque la RAE todavía no está muy ducha en aceptar alguna terminología, y hoy es el Día Negro de las Mujeres, porque algunos dicen que todavía dentro de los tribunales académicos, que son los que van aprobando, ¿no?, los términos, hay algunos que son todavía absorbidos por aquellos posturas estereotipadas y no quieren aceptar, por ejemplo, que el presidente tenga una historia que viene desde que el poder estaba totalmente estereotipado de aquellas mandas que viene desde la antigua Grecia y mucho antes, que era algo exclusivo del hombre. Por eso los cargos públicos más relevantes están expresados en género masculino. Hay algunas constituciones en Latinoamérica
que ya hablan de presidente o presidenta, gobernador o gobernadora, mientras que todavía hay algunos de la Real Academia que dicen eso no está aprobado todavía. Pero, si nos vamos a aquellas reglas de Beijing de 1995, donde se empezó a través de las Naciones Unidas a gestar la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida por la sílaba inglesa CEDAW con W, dice que también en lo lingüístico está inserto lo estereotipado, los estereotipos. Y aquí volvemos a la discusión de hace un rato, y se va a enojar el doctor Josami, que ya lo veo con la cara de pocos amigos, que será cuestión de discusión, ¿no? Por eso, darle sentido, bueno, volviendo un poco, pero a veces hay que hacer estas extensiones porque son las discusiones actuales y que van a dar mucho que hablar. Es decir, darle sentido literal a las palabras o recurrir al contexto general para saber, no ya desde el lado técnico o científico o jurídico, sino común, que esas expresiones de la norma se le atribuyen. Sí, señor. El tema de la Real Academia, yo he visto, por ahí he mandado alguna consulta, sí. Por ejemplo, la palabra peticionante que usamos comúnmente los abogados en Argentina, no existe en el diccionario de la Real Academia. Hay muchas, peticionante, sentenciante, toda la que termina en ante. El peticionario, o por ejemplo, merituar, que lo usamos, los jueces lo usan a cada rato, no existe tampoco. No, hay mucho. Ellos lo que por ahí me han contestado que lo asumen, tienen un diccionario de americanismo. Americanismo. Bueno, es muy completa la página, les recomiendo, lo que no hablan, entrado que la vean, porque incluso también tiene significado de sinónimos y tiene también una entrada que es para consultas, como dice el doctor Ferri, y le contestan, Le contestan, sí. Yo lo tengo ahí como favorito porque cada vez que quiero alguna cosa me surge duda, empiezo a poner y a veces me complica porque tenía tan lindo armado y después me estaba dando cuenta que muchas de las palabras que he utilizado aquí se habla como que existe y realmente no existen como aprobadas por la Real Academia, ¿no? Bien, pasemos. El intérprete no puede concluir que la norma jurídica parece de ambigüedad. ¿Qué queremos decir con eso? No hay para el intérprete judicial, sobre todo para quienes ejercen la jurisdicción, no hay norma ambigua. Y si la hay, tenemos que pensar como que no, porque estamos obligados. No podemos decir la ley es oscura y eso me exime de expedirme. Tenemos que a través de la forma que sea buscarle un significado. Quizás metamos la mano, legiferemos, qué sé yo, pero bueno, hay que correr el riesgo, porque el otro tampoco está permitido. ¿Cuál es la directiva que tenemos que cuidar en la interpretación gramatical? Que el legislador no dijo lo que no quiso decir. Eso porque cuando a veces conscientemente nos damos cuenta que nos estamos desviando de lo que realmente quiso decir, podemos
caer en lo que hablábamos que teníamos que evitar de sustituir, ¿no es cierto? Y busca conocer al derecho reduciendo el número de explicaciones. Claro, pero aquí también se plantea, y bueno, ¿qué pasa? Entonces, nunca podríamos dictar la inconstitucionalidad, porque si tenemos que buscar el significado, y bueno, es que para eso es el recurso de inconstitucionalidad. Si vemos que la solución, buscándole toda la vuelta, el significado que nos lleva por todos los caminos, es a algo contrario a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, ya no nos preocupemos tanto, tendremos que hacer un control de constitucionalidad y convencionalidad y decirle, no va. Pero como la inconstitucionalidad es una solución ¿de qué tipo? De última ratio, entonces tratemos siempre de salvar buscándole un significado, pero en el marco y el contexto de lo que quiere decir ese enunciado, ¿no? Bien, pasemos. Vamos a ver cuáles son las características del exégesis y por qué alguno le dice que es un método que ha quedado en el siglo XIX, cuando el juez era ¿qué cosa? Era un autómata, porque donde la ley se expresaba. Culto al texto de la ley. Predominio de la intención del legislador sobre el alcance literal de la ley. Doctrina jurídica estatista. El derecho positivo, todo. Si no, no es derecho. El juez no crea, solo aplica, la boca. Fuentes débiles de derecho. Como todo está en la ley, no tengo que acudir a ninguna fuente, ni a la costumbre, ni a los principios, ni a las garantías de derechos humanos. Predominio del argumento de autoridad. El argumento de autoridad es el que dictó la ley. La ley es dura, es la ley. No me importa si hace la justicia, pero yo tengo que privilegiar la seguridad jurídica. ¿Y qué es la seguridad jurídica? Que las partes sabían de antemano cuáles eran las reglas del juego. He pisoteado un montón de derechos humanos, no me importa. Se privilegia la seguridad en ese sentido. La legalidad, se llama la legalidad. Solamente con esta característica podemos movernos en un Estado de derecho constitucional. No, porque implica, lleva, si es que es necesario, negar los derechos humanos, que entendido como aquel que privilegia la dignidad de la persona como tal. No. Ahí está la respuesta. La ley es dura, pero es la ley. Bien, pasemos. Vamos a ver un poquito lo que veníamos viendo. ¿Cuál es la ventaja? La seguridad jurídica. Porque inicia un proceso de fijeza del derecho. De antemano las partes ya saben lo que dice la ley. Entonces, eso da mayor seguridad jurídica, está todo arreglado, poco margen o nada de margen de discrecionalidad al intérprete. Y todo está dentro del sistema de la norma. ¿Cuál es la desventaja? Monopolio, bueno, que no podemos salirnos de la ley. Y a veces puede dar margen a un subjetivismo. Por eso a Kelsen los exegéticos le decían irracionalista. Porque bueno,
Ese subjetivismo lo va a tener el operador, que va a tener la libertad de elegir dentro del derecho positivo, dentro de la ley, cuál aplicar. Mientras que para los exegéticos no. La ley y anteponía cuál enunciado debía ser el que tenía que aplicar, por eso juega la boca. Por eso, a pesar que los dos son positivistas, los exegéticos le decían a Kelsen, nosotros somos racionalistas y vos sos un irracionalista. Como cree que la mejor interpretación de la ley es auténtico del legislador, el código es la expresión del Estado, el poder, lo codificado, toda otra interpretación que se haga resulta irrazonable desde esa perspectiva. ¿Se acuerdan como la expresión que usaba el fallo UCR, que lo veíamos la otra vez, y que decía, cuando la obviedad de la letra del legislador o del constituyente es obvia, todo otro tipo de interpretación que se pretenda resulta irrazonable? No escucho razones. Vínculo débil con la moral, por más que nosotros digamos, pero mire, si nos vamos a esa obviedad, estamos rompiendo con un principio de igualdad, con un... No, marche preso. Y va a chocar con el Estado de Derecho. No va a ser compatible, llegado ese caso, con el Estado de Derecho. No existe derecho natural. Al no existir derecho natural, entonces ya empezamos a patinar un poco con el concepto de dignidad, de persona humana, de sujeto, como persona física. Bien, pasemos, Álvaro, y dale ahora a la doctora para que ahora, ya que ha leído y más o menos tiene un cuadro del criterio gramatical, no, allá, pueda distinguir con el criterio sistemático, que no le encontraba, dice. Doctor Ferri, su cabecita, por favor. Criterio sistemático. Si se parte del contexto normativo en el que se encuentra el enunciado jurídico, es decir, se analizará todo el orden legal como un sistema que se presupone coherente y ordenado, de modo que el estudio comparativo de unos enunciados normativos con otros dará claridad de cada norma, pues un precepto no debe tomarse en cuenta en forma aislada, sino en el contexto en que está situada. Toda norma J forma parte jurídica. Forma parte de un subsistema jurídico. Bien. El problema del gramatical es que la literalidad que exige y en el cual no se puede hacer ningún sesgo interpretativo, tenemos que sacarle un significado a ese texto legal, a esa regla que puede ser un artículo, a esa regla expresamente. En cambio, y esto no quiere decir que se deje de ser positivista, el sistémico dice, bueno, pero ante la vaguedad no me tengo que conformar nada más con el contrario sensu, con el tema del sentido común y todo lo demás. Tengo que pensarlo que está dentro de un sistema. Entonces, un sistema, la principal característica que debe tener para que sea útil
es que sea coherente a los fines que se ha propuesto. Y para esa coherencia, entonces tiene que haber una articulación de una regla con otra que está dentro de ese mismo sistema, porque cada norma que lo compone es un subsistema dentro de un sistema general, y todas tienen que aportar, son como las hormigas, todas trabajan por alguna comunidad. Entonces, quizás esa vaguedad pueda solucionarse mediante la búsqueda de la coherencia que hablaba y la desarrolló muy bien Neil McCormick. Googleenlo a Neil McCormick, coherencia, y ahí van a encontrar mucho si quieren profundizar el tema, ¿no? Y aquí vamos a ver ahora, así como hemos ido desgajando el sistema gramatical, el sistema, vamos a ver si en 10 minutos, 15 podemos, el sistema sistémico, vamos, criterio sistémico. Ya tienen en claro entonces que hay que buscar la coherencia sistemática. Aquí también vamos a ir a una semántica, pero ya una semántica estricta en cuanto a sistema. Entonces, habla ahí de una localización topográfica. A ver, ¿cómo sería una localización topográfica? Primero me voy a situar qué tipo de causa es, qué tipo de cuestión, es laboral, penal, qué tipo de código es el que va a regir, porque cada una de esos fueros, cada una de esas materias de derecho tiene principios rectores. Vamos a darle a otro Ferre que nos va a enseñar ahí, porque muchos años estoy dedicado y sigue en la relatoría, cuáles son los principios del derecho laboral. Básicamente el orden protectorio laboral, que implica el indubio pro operario, las presunciones a favor del trabajador, la inversión de la carga de la prueba. Y si vamos a procesar, la gratuidad del proceso. Entonces, esa topografía ya nos lleva a situarnos con qué mirada vamos a armonizar esa interrelación de los distintos subsistemas que componen cada uno de los artículos, vamos a suponer, de la ley de contrato de trabajo. El doctor Cuellar creo que anda en laboralista, por lo que no escucho. Cuello, Cuellar. Ahí hay una sustitución del texto. Bien. Las relaciones jerárquicas, lógicas del resto de la norma, para evitar normas incompatibles, por lo que ante dos significados se opta por la que sea acorde con la norma, con otra norma, y de no redundancia, lo que hablábamos hace un rato. No tiene sentido que dentro de un sistema se repita dos veces la misma norma. Nunca se entiende que el legislador va a regular dos veces la misma hipótesis. Entonces hay que desentrañar por qué es tan parecida, pero está destinada a otra cosa, y para eso vamos a usar la coherencia de qué cosa, del sistema. ¿Pasa, Álvaro? ¿Qué significa sistémico en sentido estricto? Buscar justamente que el significado al que abordemos no
afecte el principio de qué? De no contradicción. El legislador no va a poner una norma que diga sí y al otro lado va a poner una que diga no a la misma situación. Entonces, si algo aparentemente a prima facie aparece de ese modo, entonces tenemos que buscar dentro de la coherencia del sistema que esas aparentes contradicciones no queden así en el significado que obtengamos de la norma. Y para eso tenemos que buscar siempre la ubicación en que están dentro del sistema. Porque a veces podemos decir, bueno, laboral, sí, pero también podemos buscar dentro laboral si está en el capítulo de vacaciones, otras licencias, etcétera, etcétera. Entonces cada uno de los capítulos que puede tener la ley de contrato de trabajo en el caso. Pasemos, Álvaro, pasemos, que se nos va el tiempo y queremos al menos. Constituye del sistema una forma de evitar el problema de la norma única compleja a través del concepto de articulación normativa. Ustedes van a ver muchos fallos, y sobre todo el doctor Fay en sus votos en la Corte Suprema decía siempre que ninguna norma estaba puesta de un modo aislado, que hay que buscar una interpretación articulada. Él apelaba mucho a este sistema, ¿no? Está dentro de un sistema en el cual se articulan, se vinculan unas con otras, una hermenéutica de adecuación entre una y otra, y ese es el fin que tiene el argumento sistémico. No buscar la solución en un solo artículo. A veces hay que hacer jugar todo el sistema que está puesto para encontrar la mejor solución. Pasemos. Bueno, esto es lo que decíamos recién, se realiza a partir del lugar que ocupa en el contexto normativo, del que forma parte del problema. Volvemos a remarcar, que plantea, es la determinación del contexto que se va a tener en cuenta para realizar la interpretación. Ahí vamos a encontrar toda la información que necesitamos nosotros, para una vez que ya sabemos cuál es el contexto normativo, tener una mejor mirada de ¿qué? De la cuestión fáctica, del contexto fáctico, narrativo. Pasemos. Y cuando decimos argumento a rúbrica, ¿qué queremos decir? ¿Se acuerda que les decía? Si lo vemos que no está claro, miremos dentro de qué capítulo, de qué título de la ley, y eso nos va a dar una orientación mucho más clara, y quizás ahí podamos tener un buen punto de partida para desentrañar el significado. Es como si fuera una derivación del sistema topográfico que hablábamos recién. A veces, si lo sacamos del contexto, no nos dice nada. O nos puede decir algo que no tiene forma de solución lógica. Pero dentro de ese capítulo, de ese título del código, puede tener mucha más significación. Eso es lo que se llama arrúbrica, argumento a rúbrica, en el criterio sistemático de interpretación. Pasemos. El argumento económico de la no redundancia que hablábamos recién. ¿Puede el legislador
para la misma hipótesis, dentro del mismo sistema o del mismo capítulo normativo, si quiere, dar dos tipos de repetir la norma? ¿Qué sentido útil tendría? Ninguno. Entonces, algo no está bien ahí. O hay un error de técnica legislativa, o está queriendo decir otra cosa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo que llama, ¿se acuerdan cuando hacíamos la simplificación en matemática, en la primaria? Entonces empezamos a tachar, las repeticiones. Bueno, lo mismo sería aquí. Se excluye la atribución a un enunciado normativo, un significado que ya ha sido atribuido en otro enunciado. Si ya está claro que ese significado lo da otra formulación del sistema, no le vamos a encontrar la misma en este otro, porque se entiende que nunca el legislador va a apuntar a eso. Sería algo redundante, superfluo, que no tiene sentido, ¿no? Sigamos. El criterio es justamente que el legislador busca economizar las palabras. Bueno, esta es la conclusión de lo que hemos visto recién. Aquí también, ¿qué principio, y esto les digo a ustedes, qué principios lógicos estoy aplicando en el de no redundancia? Puede ser, como no puede ser. A ver, vayan a las hojitas de atrás y vean en cuál es el que más encaja. Hablamos no opuestos, ¿no? Igual. Y si tendría que rechazar uno de los dos, ¿cuál rechazaría? Si alguno es más escueto y menos abarcativo de la situación fáctica que tengo que resolver. Siempre y cuando no haya una relación jerárquica entre uno y otro.